En la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el debate pasó rápidamente de lo técnico a lo político. Tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió riesgos relevantes en el financiamiento del proyecto y la necesidad de ajustes para asegurar la sostenibilidad fiscal, surgieron cuestionamientos desde la oposición por la ausencia del ministro de Hacienda, poniendo en duda la disposición del Ejecutivo a dialogar. Fue en ese contexto cuando el senador Rojo Edwards respondió directamente a los reclamos de la senadora Paulina Bodanovich. Edwards sostuvo que no se puede exigir diálogo si, a su juicio, ya existe una postura previa de rechazo al proyecto, afirmando que, para bailar tango se necesitan dos, acusando falta de apertura por parte de sus interlocutores. El senador también llevó el debate al terreno de fondo, vinculando la discusión actual con la trayectoria económica del país. Señaló que en el pasado, con menores niveles de impuestos, Chile registraba superávit fiscal y mayores tasas de crecimiento, y cuestionó las reformas tributarias impulsadas en gobiernos anteriores, particularmente durante la administración de Michelle Bachelet. De esta manera, el intercambio no solo tensionó la sesión, sino que evidenció que la discusión va más allá de los aspectos técnicos del proyecto, reflejando diferencias profundas sobre el modelo económico y el rol de la política tributaria en el desarrollo del país. Nuestras recomendaciones se centran, en primer lugar, en que el proyecto en sí mismo avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando así un adecuado calce entre los menores ingresos tributarios y medidas compensatorias, tanto en magnitud como temporalidad. Para ello pueden considerarse distintas medidas de mitigación adicionales dentro del proyecto de ley. Pueden ser medidas compensatorias de ingresos, de gastos, y también para las medidas que están presentes en el proyecto, especialmente las de mayor impacto, evaluar modificaciones de su gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de monto, esquemas de monitoreo y condicionalidad o mejoras en su relación costo-efectividad. En segundo lugar, sin perjuicio de haber valorado los avances en entrega de información, recomendamos que se complemente con mayor detalle los supuestos metodológicos y cálculos utilizados en las estimaciones de efectos fiscales directos e indirectos. En tercer lugar, sugerimos que se analicen los riesgos fiscales que abordamos en esta presentación respecto de las distintas medidas del proyecto y que se introduzcan los ajustes fiscales que se consideren pertinentes. Dada la incertidumbre que hemos señalado que existe en el impacto de algunas medidas, recomendamos que se realicen escenarios de sensibilidad y de estrés del efecto fiscal de recaudación por crecimiento, considerando el rango de valores de los principales parámetros utilizados. Y para mitigar esos riesgos, las medidas compensatorias adicionales planteamos que podrían neutralizar un porcentaje de la varianza de los resultados de los escenarios de sensibilidad. Asimismo, recomendamos que DIPRES pueda establecer mecanismos de seguimiento para las medidas de adelantamiento de inversiones, un sistema de monitoreo respecto del efecto recaudatorio de los cambios tributarios, incluyendo la identificación y explicitación de brechas entre las recaudaciones efectivas y proyecciones iniciales, y la disposición de un mecanismo detallado y transparente para hacer un seguimiento de los ajustes de gasto que están comprometidos y se están implementando para ir monitoreando su grado de ejecución, porque la experiencia reciente nos ha evidenciado que existen dificultades para ello. Finalmente, creemos importante que los ajustes de gasto sean de carácter permanente, que estén centrados en gasto corriente y no en inversión, que es lo que normalmente nos ha ocurrido en los últimos años, dado que esta última tiene un efecto importante en crecimiento y que además estos ajustes estén basados en evidencia, lo que debiera ser explicitado y detallado. Sugerimos, por último, analizar los efectos de la medida de invariabilidad tributaria en términos de la magnitud de la rigidez que podría generar en ingresos fiscales futuros. Cierro con esta reflexión final. Como consejo, nuevamente hacemos hincapié en que es necesario tener un diagnóstico común de la situación fiscal actual y que se pueda concretar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se refleje en decisiones que adopten los poderes ejecutivo y legislativo. Para ese cambio de rumbo, como consejo, hemos recomendado avanzar hacia un balance equilibrado, sustentado en una combinación de 4 fuentes: mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto y reducción de la evasión y elusión tributaria.
recomendamos que este acuerdo contenga medidas suficientes para cerrar el déficit actual y oportunas para mantener el nivel de deuda por debajo del nivel prudente. En ese marco, dada la envergadura del proyecto y de los impactos que tiene, es recomendable que desde el punto de vista fiscal puedan abordarse los espacios de mejora identificados y que se analicen en conjunto con las proyecciones fiscales actualizadas, las nuevas metas y acciones correctivas. Muchas gracias, presidente, y quedo atenta a las consultas que puedan existir. Presidente, muy buenos días a todos. Gracias al Consejo Fiscal Autónomo por su exposición, a la presidenta. Lo primero, presidente, preguntar por qué el Ejecutivo no está presente. Porque la verdad es que la tramitación legislativa requiere, y en este momento en que empezamos esta ronda de audiencia, esto yo esperaría que no fuera un checklist ni un acto de trámite. Si gusta le contesto inmediatamente. Sí. Está el Ejecutivo presente por intermedio de la DIPRES, que justamente es la entidad que se encarga de la revisión del tema fiscal en el gobierno, en el Ejecutivo, y está también la persona que está encargada del tema legislativo. Sin perjuicio de aquello, a mí me consta que se está siguiendo esta sesión y la idea es que podamos interactuar con el Consejo Fiscal Autónomo. Si queremos tener al Ejecutivo conversando sobre lo que aquí se plantea, no tengo ningún inconveniente en que se dé en el marco de las próximas sesiones, pero la idea es que nosotros también podamos interactuar con el Consejo Fiscal Autónomo. Es que ¿sabe por qué? Y ellos están acá, está Yodrada de la DIPRES y está Bárbara Bayolo, que es la que estaba encargada de parte del Ejecutivo de este proyecto, y nos están acompañando ambos, sin perjuicio, que no tengo ninguna duda que hay mucha gente conectada que puede estar siguiendo también desde Hacienda este proyecto y la presentación que se ha hecho el día de hoy. Así que si tenemos alguna consulta puntual al Ejecutivo que va a tener que opinar sobre lo que acaba de decir el Consejo Fiscal Autónomo, obviamente va a haber un espacio para aquello. Yo tengo una pregunta. Pero aprovechemos nosotros al CFA. No, es que yo tengo una pregunta para formularle al ministro Quiroz que me gustaría que estuviera aquí, que es, lo que ha expuesto el Consejo Fiscal Autónomo es meridianamente claro. Este proyecto no tiene financiamiento. Este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser contenido en sus efectos solamente por la disminución del gasto, cosa que además se ha visto ya en la aplicación de las medidas que se han ido tomando. El gobierno comprometió rebajar más de 4.000 millones, lograron hacer los 1.300, no hay posibilidad de hacerlo vía gasto. Entonces, la pregunta es, tenemos, todo lo que ha expuesto el Consejo Fiscal Autónomo, este impacto deficitario que se señala, los riesgos. Entonces, la pregunta directa es al ministro Quiroz, ¿va a escuchar lo que se va a exponer en estas audiencias, presidente? A escuchar en términos no de sentarse o mandar gente, porque funcionario, yo con todo respeto, yo también fui funcionaria, pero funcionario no tiene un margen político. Y aquí nosotros estamos para hablar con la autoridad política. Si este es el proyecto más importante del gobierno, no entiendo que no esté el ministro presente aquí, que no esté el subsecretario. Nosotros pedimos que además, lo pidió la senadora Gatica por su intermedio, presidente, que estuviera SECPRES. Entonces, de verdad, se dice que este proyecto es muy importante, se dice que el gobierno quiere escuchar, pero el gobierno no está presente en la persona del ministro a quien yo le formulo directamente la pregunta. Si está mirando a alguien, a lo mejor el ministro se podrá conectar por Zoom y contestar. ¿Va a escuchar el gobierno esto que estamos hablando aquí? Porque si no, estamos cumpliendo una formalidad de traer 30, 40, 50 personas a exponer que no van a ser tomadas en consideración sus opiniones. Y ese es el punto. Ese es el punto, de si se va a considerar lo que estamos hablando aquí. Porque no sacamos nada con escuchar a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, con escuchar lo que nos está diciendo en sus conclusiones, que por eso lo pregunto, presidente. Muy bien. El Consejo Fiscal Autónomo hace hincapié en que es necesario lograr un diagnóstico común de la situación fiscal actual y concretar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se refleje en las decisiones que adopten los poderes ejecutivo y legislativo. Primera reflexión final en la página 42 final. Entonces, ¿el Ejecutivo está disponible para esto o no está? Porque si no, la verdad es que no tiene mucho sentido que nos ilustremos, que estemos conscientes de los riesgos que nos plantea el Consejo Fiscal Autónomo, porque ya lo hizo en 2 oportunidades anteriores, y eso el gobierno no lo ha recogido de ninguna manera. Termino señalando que
Usted, presidente, fue parte de la discusión de la reforma previsional en su último periodo, porque esto duró 12 años. Entonces, ahí se formó una mesa técnica donde era posible discutir este escenario. Entonces, mi pregunta al ministro Quirós es, ¿hay alguna disposición del Ejecutivo a que formemos alguna instancia donde realmente vayamos recogiendo lo que nos señalan los distintos intervinientes en pos de mejorar el proyecto, o hay una convicción profunda y, digamos, que no se puede mover de aquello en que el proyecto está bien y que no lo va a reformular? Porque las preguntas que le hicimos la semana pasada, yo escuché una reafirmación en el 100% de todo lo que el ministro planteó. Entonces, lo digo bien respetuosamente, presidente, pero de verdad aquí tiene que estar el ministro. No basta con que la DIPRES esté ahí, porque estos no son temas de DIPRES, es un tema de cómo se conduce el proyecto y cuáles son finalmente las posibilidades que hay reales de que este proyecto sea modificado tomando en consideración lo que ha planteado aquí, entre otros, ahora el Consejo Fiscal Autónomo. No tiene ninguna consulta adicional al CFA, ¿no? Está a los efectos del aprovechar la presencia de... ¿Sí? Lo que quería preguntarle yo a la presidenta es, finalmente, aquí porque se pone en cuestión que todo este ajuste se pueda hacer vía el gasto. Ustedes plantean algunas medidas que podrían finalmente ser paliativas, no sé cómo fue la palabra, compensatorias. Entonces, entiendo que no pueden a lo mejor dar la fórmula, pero sí, por eso me interesa mucho que esté el ministro, porque esto debería ser un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por eso planteo el tema de tener una mesa de técnica donde vayamos viendo la posibilidad de ir finalmente acercándonos a un mejor proyecto, porque este proyecto, en la forma que está planteado, lo que yo entiendo, y eso es lo que pregunto, que finalmente ya el gasto como variable de compensación, el Consejo Fiscal Autónomo entiende que no es suficiente, que el proyecto no tiene financiamiento suficiente y por lo tanto tiene que haber otras medidas compensatorias. Eso, presidente. Gracias, senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Saludar a la presidenta y al vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Agradecer la presencia de ustedes. Agradecer por un informe categórico que me parece que tienes que la comisión probablemente recoger mucho de lo que hoy día se plantea dentro de las conclusiones. Yo quiero decirle, presidente, que el ministro Quirós no está acá en la comisión porque no le conviene, porque el informe del Consejo Fiscal Autónomo dice lo que no quiere escuchar el gobierno, que la pida esta mega reforma, que es una reforma tributaria que está mal diseñada, que genera mayor estrechez fiscal, que los ajustes de gasto no garantizan el financiamiento de esta mega reforma, y me parece tremendamente preocupante. En ese contexto, yo quiero preguntarle derechamente a la presidenta por su intermedio, presidente, si este proyecto en las condiciones que está, a su juicio, para el Consejo Fiscal Autónomo, ¿es responsable fiscalmente? En segundo lugar, quiero hacer la siguiente pregunta, porque lo que nosotros veíamos es que los costos de esta reforma la van a pagar todos los chilenos y chilenas, y esa es la certeza que establece este informe. Los beneficios van a depender del crecimiento que nadie garantiza. Eso es apostar al presupuesto de Chile a una promesa, a una tesis, a un mecanismo que no está comprobado, que en ninguna parte del mundo ha dado garantía de crecimiento, pero esa es la proyección que plantea el gobierno, ese es el sustento más bien teórico que plantea el gobierno, y que quiero agregar algo más. Hace un par de días atrás, en la última sesión de esta Comisión de Hacienda, el nuevo informe financiero de esta mega reforma señalaba el director de la DIPRES que iba a haber un equilibrio fiscal, o que recién se iban a ver ingresos a la arca del Estado recién en el año 2033. Ustedes mencionan año 2031. Ya, si fuera 2033 que se logra ese equilibrio fiscal. O sea, son 2 periodos más de gobierno. Pregunta para la presidenta.
¿Usted cree que es una política fiscal sana lo que plantea esta reforma tributaria? ¿Qué margen, esta es otra pregunta, tenemos en Chile para reducir gastos cuando sabemos que casi el 90% del gasto público está comprometido por ley? Y por último, ¿ustedes no consideraron dentro de este análisis que hacen como Consejo Fiscal Autónomo con respecto a la emisión de deuda de los 6.200 millones de dólares que ha anunciado el gobierno hace un par de días atrás? ¿Cómo evalúan precisamente este anuncio? O sea, estamos hablando de más deuda que no está contemplada, ¿no es cierto?, en este informe financiero. Quizás probablemente sea una discusión dentro del marco de lo que va a ser el plan de meta fiscal, pero creo que también tiene un impacto significativo con respecto a los avances en medidas de endeudamiento que plantea el gobierno recientemente. Gracias, Presidenta. Saludo a todos los colegas, al Consejo Fiscal Autónomo, a todos los presentes en la sala. Y qué pena que se vaya la presidenta del Partido Socialista, porque un par de las cosas que quería decir es que va y vuelve. Lo que pasa es que, claro, hoy día se habla de que hay apertura al diálogo, pero es difícil hablar con un grupo que ha dicho, de manera que incluso de manera sagrada van a votar en contra de la idea de legislar. Uno conversa con las personas que quieren conversar. Entonces, esa obstrucción que hemos visto de parte de la oposición a no querer conversar y hoy día exigir conversaciones cuando ellos ya han dicho, pero en todas partes, de manera pública, van a votar en contra, da lo mismo las circunstancias, da lo mismo lo que se converse, es difícil. Para bailar tango se necesitan dos personas, y si hay uno que no quiere bailar, no se puede bailar. Entonces, cuando algunos de nosotros queremos conversar, también le exigimos a la contraparte que haya apertura. Y lo que hemos visto es simplemente una obstrucción o un bloqueo. Ahora, si la intervención, Presidenta, por su intermedio, de la senadora Bodanovich implica que hay una apertura de la izquierda a conversar, bueno, tienen que decir claramente y públicamente que estarían disponibles, que si hay una buena conversación, un buen acuerdo, estarían disponibles a votar a favor de la idea de legislar. Y venir a pedir una mesa técnica o conversaciones. Yo le encuentro razón al ministro no estar acá, porque quiere que le diga. Cuando uno quiere conversar, quiere que la persona esté abierta. Eso es lo primero, Presidente. Lo segundo, también me llama un poco la atención alguna de los comentarios que han hecho los parlamentarios. Yo quiero recordarle a los parlamentarios presentes que cuando Chile tenía impuestos del 10 y del 15%, teníamos superávit. Cuando teníamos superávit fiscal, cuando teníamos el 17% de la tasa, teníamos superávit. Cuando teníamos el 20%, algo teníamos superávit. Y no solamente eso, la elasticidad, ¿no es cierto?, el traspaso cuando crecíamos era cercano al 1. O sea, crecíamos, el Estado recaudaba más, prácticamente igual de la manera que Chile crecía más. Todos los supuestos que yo veo acá, y aquí un poco una pregunta al Consejo Fiscal Autónomo, son con cifras como 0,13 o 0,16, ¿no es cierto?, por un % adicional de crecimiento, en circunstancias que creo que la tasa que demuestra la historia chilena desde el año 1900, al menos desde el año 1985 hasta el 2024, y muy particularmente desde 1985 hasta el 2014, que es cuando empieza la debacle económica de Chile, en particular el estancamiento que produjo la subida de impuestos de la reforma de impuestos de la presidenta Bachelet, donde se estancaron los salarios, donde estábamos terminando con el déficit habitacional, hicimos la reforma tributaria, la receta socialista, y hoy día se disparó el déficit habitacional, entre otras cosas, en gran parte por esa reforma. Sin embargo, cuando yo veo las cifras más allá del Consejo Fiscal Autónomo, veo que no se está, o por lo menos que la historia de Chile, quizás en otras partes puede haber sido distinto, pero la historia de Chile dice que la elasticidad, ¿no es cierto?, del ingreso fiscal respecto al crecimiento es más que lo que se está considerando, y por lo tanto las cifras podrían ser mejores si quisiéramos al menos un análisis de sensibilidad con las cifras que algo dijo el senador Ibáñez, o lo que yo estoy planteando, que es la historia. Yo veo
todos los años, o prácticamente todos los años, superávit cuando teníamos impuestos menores. Y veo los ingresos fiscales de esos años, medidos en dólares permanentes al precio de diciembre del 2025, en que hay una transferencia de ingresos fiscales que es mucho mayor en base al potencial crecimiento y, por lo tanto, lo que uno esperaría me gustaría, yo sé que ustedes hacen la referencia de que tienen que hacer ese análisis de sensibilidad, pero me gustaría que también ojalá ustedes los puedan hacer, porque creo que es una de las bases. O sea, si yo veo que Chile con el 15% de impuestos crecía al doble del mundo y después subimos al 27% y crecemos a la mitad del mundo, y cuando teníamos 15% de impuestos teníamos un superávit y ahora que tenemos 27% tenemos un déficit. Claro, ¿por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho es estancar nuestra economía y Chile necesita volver a crecer. Entonces, las dos cosas. Uno, quienes han apoyado en el pasado recetas que han hecho fracasar nuestra economía y la han estancado, como ha sido la reforma de la presidenta Bachelet y quienes la sustentaron, en que nos hicieron volver a crecer a la mitad del mundo y no al doble, a volver a tener un déficit fiscal, bueno, también les pido un poco de apertura para decir, bueno, quizás la receta que se estaba aplicando no funcionó. Y al Consejo Fiscal Autónomo, respetuosamente, me gustaría un análisis de sensibilidad, porque las cifras históricas, a mi juicio, serían más optimistas que lo que ustedes están reflejando, pero entiendo que su rol es poner al frente nuestro los riesgos, y eso yo lo entiendo. Sin embargo, creo que un análisis de sensibilidad sería interesante de su parte. He dicho, presidente.